Dando continuidad al segundo Congreso de Niveles y Modalidades, Educar desde el Ser, le damos la bienvenida a Iderni Villalba, licenciada en Educación Integral, con diplomados en Educación de Necesidades Educativas Especiales y en el manejo de aplicación de estrategias de lectura y escritura en caso de dificultades. Docente de aula, que ha participado como ponente y facilitadora en congresos bajo las temáticas manejo de las emociones en el aula de clases, taller laboral para personas con discapacidad, técnicas pedagógicas para niños con autismo, herramientas pedagógicas para la inclusión de personas con discapacidad en el aula de clases regular, técnicas pedagógicas para niños con autismo. Actualmente, directora de la Fundación Loto Azul, con gran proyección a nivel de un trabajo social y laboral, permitiéndose como fin último la inclusión de las personas con necesidades educativas especiales y o discapacidad. Hola, mi nombre es Iderni Villalba, soy maestra de personas con diversidad funcional y habilidades diferentes en la Fundación Loto Azul y hoy agradezco la oportunidad que me han brindado para poder compartir con ustedes algunas estrategias de abordaje de dificultades asociadas a la lectura y escritura, tomando en cuenta la centralidad de la educación desde el ser. Es por eso que me gustaría comenzar compartiéndoles una experiencia que nos ocurrió en la Fundación Loto Azul. Ella es Susana. Susana escribe así. En cada clase ella tomaba notas y también le gustaba hacer los mismos exámenes que los demás. Yo se los corregía para hacerla sentir bien, aunque sabía que sus rayas no tenían sentido. Siempre sacaba 20 puntos sobre 20 puntos y uno que otro 19 y 18 para no exagerar. Los compañeros seguían el juego porque, como ellos decían, es que es una niña especial. Un día la niña me dice: «Profe, recoge esa flor que está en el piso, por favor». Yo le digo: «Pero no hay ninguna flor en el piso, Susana». Ella me dice que sí, señalándola con el dedo. Como lo dijo con tanta convicción, le pedí que por favor se acercara a la flor, señalándola con el dedo hasta tocarla. Ella lo hizo, pero a mitad del camino se sorprendió porque la flor que veía en el piso no estaba allí, sino sobre la mesa. Eso me hizo ver de inmediato una realidad. La niña no estaba viendo lo que le rodeaba en una dimensión igual que la mía. Tomé su cuaderno de rayas y garabatos y lo miré, inclinándolo en esa cuarta dimensión entre las tres que yo veía. Y lo que descubrí fue fascinante. La dificultad de escritura de Susana en realidad era mi discapacidad de lectura para comprender su cuarta dimensión. De esta manera damos inicio a la ponencia Estrategias de abordaje de dificultades asociadas a la lectura y escritura en este segundo Congreso Internacional de Educación. Espero de corazón que las experiencias y el contenido que voy a compartir con ustedes les sea de utilidad, tanto en su quehacer como facilitadores de aprendizaje como en su formación profesional. Dificultades asociadas a la lectura y escritura hay muchas, pero en este espacio vamos a compartir solo aquellas que suelen presentarse con más frecuencia en el aula de clase. Entre ellas, disgrafía, dislexia y disortografía. Para conocerlas les invito a participar en un ejercicio. Solo necesitan estar al frente de la pantalla un momento y tener el ratón de la computadora en la mano opuesta a la que generalmente la utilizan. Por ejemplo, si eres diestro o diestra, sostendrás el ratón con la mano izquierda y viceversa. Al decir tiempo, vas a tratar de seguir la trayectoria de mi trazo a mi ritmo, evitando tocar los bordes de las paredes del laberinto. Al momento de hacerlo, por favor, trata de prestar atención a la manera en la que respiras, cómo sientes tu cuello, hombro, codo, muñeca y dedos durante el recorrido, ¿sí? Así que bueno, al decir tiempo, empezamos. ¡Tiempo!
Listo. ¿Qué tal te fue con esta experiencia? Si sentiste alguna tensión incómoda en el cuello, en el hombro, rigidez en el codo y la muñeca, dificultad para coordinar los movimientos de los dedos con el trayecto visual que querías recorrer, si tu respiración era irregular, entrecortada y te abordaba el sentimiento de frustración, de aturdimiento, de impotencia cada vez que tocabas las paredes que se te indicó que tenías que evitar tocar, y al no poder realizar el trazo deseado en el tiempo esperado, has experimentado solo una parte de lo que se siente ser una persona con disgrafía. ¿Qué es la disgrafía? Es una condición que causa dificultad en la expresión escrita tanto en el ámbito visoespacial, psicomotriz, como en el de procesamiento del lenguaje. En el ámbito visoespacial notaremos que la estudiante o el estudiante presentan dificultad para discriminar las formas y el espacio entre las letras, la organización de las palabras en la página de izquierda a derecha, la escritura sobre una línea y dentro de márgenes. También presenta dificultades en la reproducción de formas, en la fluidez y velocidad durante las copias escritas. En el ámbito psicomotor van a notar que les cuesta sostener un lápiz correctamente, hacer trazos, cortar la comida, atarse los cordones de los zapatos, armar rompecabezas, escribir mensajes de texto y usar el teclado de la computadora, cortar con tijeras o colorear dentro de las líneas. ¿Qué recomendaciones podríamos ofrecer para el abordaje de la disgrafía? Una vez identificados los rasgos descritos anteriormente, el protocolo a seguir requiere de una remisión docente al psicólogo o a la psicóloga para una evaluación profesional. Allí se decidirá si requiere una consulta con el neurólogo o la neuróloga, quien le remitirá luego al profesional de psicopedagogía, que deberá ofrecer un programa de habilitación o rehabilitación de las facultades necesarias para el desarrollo de la capacidad requerida. Apoyándonos en la orientación psicopedagógica, aplicaremos nuestras estrategias desde los principios cefalocaudal y próximo distal, es decir, empezando con actividades que favorezcan la movilidad de la cabeza, cuello, hombros y columna, y luego las relacionadas con las extremidades. Nos ayudaría mucho tener a la mano un cuaderno de indicadores de habilidades adaptativas básicas con las actividades puntuales a realizar. Entre las actividades que desarrollan las facultades de psicomotricidad gruesa podemos mencionar Luego de que estas actividades logren la transición de la capacidad a la habilidad y de la habilidad a la destreza, pasaremos a aquellas que favorezcan el desarrollo de la psicomotricidad fina, como por ejemplo 1. Llena un vaso con agua con otro lleno por la mitad. Llena un vaso con agua con otro lleno hasta el tope. Cierra los puños y levanta dedo por dedo. Enrosca y desenrosca una botella con la mano derecha y con la izquierda. Proyecta con tus manos sombras con figuras de perros que ladren y pájaros que vuelen. Rasga un papel con una línea gruesa. Toma cereales con una pinza de cejas y punza con un lápiz líneas de puntos sobre anime. Habilitadas las facultades psicomotrices gruesas y finas es cuando comenzaremos las técnicas de refinamiento. Recomendamos comenzar con el coloreado de figuras básicas con líneas muy gruesas e ir reduciéndolas progresivamente para que el agarre del niño o la niña se vaya logrando naturalmente
al pasar de la prensa palmar en el rellenado de figuras gruesas a la pinza dinámica en el rellenado de esas figuras más pequeñas y complejas. Alcanzada esta pinza es de gran ayuda el uso de plantillas tangisectivas. Son plantillas de aprestamiento con contorno de alto relieve que aseguran la contención del trazo realizado y también la identificación de los puntos de ataque, rebote y cierre de las letras. Recomendamos iniciar por la vocal O y luego por la vocal I, por ser las letras más fáciles de ejecutar. Después las letras U, la E y finalmente la letra A, que es la más compleja de todas las vocales al momento de ejecutar. La repetición continuada con el uso de esta herramienta nos podrán dar paso a los formatos gráficos. Allí, con la memoria visual ya entrenada para el reconocimiento de los puntos de ataque, rebote y cierre de las letras, se podrá practicar el desarrollo de cada una de ellas de forma correcta a través de 4 bloques. Estos bloques están organizados de forma tal que la posterior lectura sea lo más fluida posible. Es importante que nosotros como docentes revisemos si ejecutamos correctamente la letra, respetando el punto de inicio, desarrollo y cierre de la misma, porque una letra mal enseñada puede impedir el aprendizaje correcto de la escritura cursiva y puede ser causante de disgrafía según la cantidad y gravedad del error o los errores cometidos. Alternar la práctica de grafomotora con actividades lúdicas es sumamente importante para que todo este proceso de aprendizaje, de habilitación o rehabilitación sea lo más grato, lo más ameno y lo más significativo posible, tanto para el alumno o la alumna como nosotros los docentes que vamos a aplicarlas. Continuamos con el segundo punto, que trata sobre la dislexia. Se puede decir que la dislexia es un trastorno caracterizado por la dificultad de decodificar el lenguaje escrito. ¿Cuáles son los rasgos característicos de la dislexia? Uno de ellos es la escritura especular o escritura en espejo, eso luego de los 8 años. Por ejemplo, la letra B suele confundirla como una letra D y viceversa, y la letra P por una Q. La lectura es global pero deficiente. Más que leer, deduce lo que ve. Tiene errores de lexicación, por ejemplo, lee casa en lugar de caso o lobo en lugar de palo. También posee errores morfológicos o derivativos, por ejemplo, confundir las palabras comía por comiendo o calculadora por calcular. Podemos ver también rasgos de errores semánticos o paralexias, por ejemplo, confundir la palabra feliz con Navidad. Para el abordaje de la dislexia podríamos utilizar algunas actividades sencillas relacionadas con el reconocimiento visual, como por ejemplo la identificación de una imagen similar o igual a la otra, marcándola con una línea recta, de manera que se pueda unir una imagen con la otra. También podríamos utilizar el reconocimiento de esa imagen entre un conjunto de imágenes, de manera que pueda diferenciar las características particulares de objetos que reconoce como familiares antes de pasar al reconocimiento de las letras. El uso de los cuadernos dinámicos prevocálicos también son de mucha utilidad para ayudar al alumno o la alumna a reconocer las diferencias entre las distintas formas, empezando por formas básicas y luego trabajando dentro de la misma línea de esta forma, lo que es la lateralidad y la orientación espacial. Los formatos con bloques de contención son de gran utilidad para que se pueda ubicar la estructura de la palabra dentro de un marco y de esa manera ir logrando la continuidad sobre la línea en la escritura. Situar a la persona con la condición de dislexia en el rol de corrector de palabras ayuda mucho a su autoestima, además de que agrega cierto toque de humor al ubicar o pronunciar palabras que no tienen sentido y lograr dar con la palabra que realmente tiene un significado relacionado con la lectura y la escritura. Otra de las actividades que favorece la autoestima, la seguridad, la atención, concentración y ese rol de construcción del propio aprendizaje es la organización de palabras. Se le ofrece
a la persona una frase con palabras desorganizadas y se le invita a que colabore para poder darle sentido a ese conjunto de palabras desordenadas. Una vez que lo logra y lo lee, el sentimiento es de satisfacción. Existen innumerables actividades que podemos utilizar para poder disfrutar el proceso de adaptación de lectura y escritura para las personas con dislexia. Ese proceso puede ser un proceso lúdico, ameno, agradable, que exalte la autoestima de la persona que cuenta con esa condición y de sus compañeros, ya que muchas de estas actividades pueden ser compartidas con compañeros neurotípicos o los compañeros que no poseen esta condición, haciendo inclusivo el compartir dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Continuamos ahora con la disortografía. Se puede definir como el conjunto de errores de la escritura que afectan a la palabra y no al trazado o a la grafía. Dentro de la clasificación de la disortografía podríamos mencionar la disortografía perceptivo-sinestésica, es decir, aquella relacionada con la articulación de los fonemas y discriminación auditiva, por ejemplo, la sustitución de la letra R por la letra L. Para el abordaje de este tipo de dificultad, recomendamos realizar una práctica diaria de completación. Se ofrece una lista de palabras con terminación en letras que presenten dificultad la persona y se le invita a completarla. Por ejemplo, ma con una imagen del mar, caraco con la imagen de un caracol y luego sin imágenes, sugiriéndole que complete las palabras según el significado que le dé. La disortografía disortocinética es aquella dificultad para el orden y secuencia de los elementos gráficos. Por ejemplo, escribir el payaso o el payaso. En este caso es de gran utilidad las plantillas de bloques de contención que comentábamos en la sección de dislexia que se podían utilizar, así también como el juego de Scrabble. La disortografía dinámica, también llamada disgramatismo, es donde se dificulta el orden de los elementos en la oración y la relación de género y número. El juego completa la historia, es de una suma importancia en el abordaje de este tipo de dificultad. Él o la docente comienza una historia con una palabra que la persona va a escribir y le agrega otra palabra para darle sentido. De esa manera debería seguir la secuencia y significado de cada palabra para que la trama tenga sentido. También es de gran ayuda la narración compartiendo imágenes temporales de 2, 3, 4 y más fichas. Podríamos hablar también de la disortografía semántica. Vemos que en este caso se encuentra alterado el análisis conceptual de las palabras, aspecto que dificulta la percepción de los límites. Por ejemplo, el agua del mar es salada. En este tipo de error es muy importante evitar la burla o molestia al corregir. Una de las técnicas a aplicar es la indagativa. Se le solicita que dé 2 significados posibles a la frase escrita y luego que decida cuál de las 2 le gusta más. Si había dicho el agua del mar es salada, podría pensar que el agua del mar es sal y una hada. O podría decir el agua del mar, quizás sea salada. Y luego se le pregunta cuál de los 2 significados se ajusta mejor al contexto. Dentro de este tipo de disortografía podremos detectar el uso inadecuado o ausencia de señales diacríticas o signos ortográficos. Es de gran efectividad el uso de chistes en donde el acento, coma o punto son decisivos en la determinación del mensaje final. La disortografía cultural está relacionada con ciertos patrones condicionados por el contexto social. Por ejemplo, en muchos países las letras V y B se pronuncian igual. Por lo tanto, al escribir, el cerebro encuentra lógico escribirlo como lo pronuncia y lo establece como un hábito adquirido, haciéndolo luego una dificultad. Adicional a los abordajes recomendados podríamos agregar el dictado, la copia fiel del texto, la copia de un texto con otro tipo de letras, por ejemplo, pasar de la imprenta a la cursiva y elaborar redacciones libres. Pero sobre todo es de suma importancia una lectura habitual. Es llamativo un fenómeno que se ha dado actualmente con la utilización excesiva de los mensajes de textos a través de las redes sociales, en donde notamos la aparición de una nueva dificultad,
la disortografía digital, motivado al hecho de que para colocar mayúsculas y signos de puntuación e interrogación nos estamos acostumbrando a comunicarnos con palabras que en algunos casos llegan a carecer de todo sentido. Esto no solo dificulta la comunicación, sino que en ocasiones ha sido causa de graves malentendidos y complicaciones que pudieron evitarse con un uso adecuado de las normas ortográficas. Ahora, con el uso más frecuente de los medios digitales, hay que tener en cuenta la importancia de recuperar la forma y el decoro de un mensaje bien redactado, no solo por nuestro rol como docentes, sino por el ejemplo y legado que le estamos dejando a las próximas generaciones. Para finalizar, me gustaría compartir con ustedes una experiencia que vivimos con los representantes y los participantes de la Fundación Loto Azul, en donde les mostramos una imagen, esta que está acá, y le preguntamos de qué color veían ese zapato. El 75% de los participantes dijeron que los colores del zapato eran rosado y blanco, y el otro 25% dijo que lo veían gris y turquesa. Optometristas, oftalmólogos, neurólogos han dado distintas interpretaciones sobre el por qué muchas personas sin dificultad visual o neurológica veían un mismo objeto con cualidades tan distintas. Algunos neurólogos, por ejemplo, argumentan que quienes ven el zapato gris y turquesa son personas con dominancia del hemisferio izquierdo, que se caracteriza por ser más pragmático, lógico, analítico, científico y sistemático, ¿no? Esas facultades o habilidades mentales. Y que quienes los veían rosado y blanco suelen ser personas creativo-artísticas, de pensamientos sintéticos, sensibles y multifacéticas. Cuando uno lee una información como esta, podría decir, bueno, yo lo vi gris, soy una persona analítica, científica, pero es raro si eres artista de profesión, ¿no? Como pasó en muchos casos, o podría decir, si eso es cierto, como yo uso esos dos hemisferios y los demás también, voy a cantar una canción o pensar en cosas artísticas a ver si lo veo de otro color. Se nos ocurrió hacer ese segundo ejercicio con los participantes y le dijimos que hicieran eso, que pensaran una canción, una imagen artística, cosas o personas que le hicieran sentir sentimientos bonitos, imaginar cosas. Y saben que de un 25% que veía el zapato gris y turquesa, un 10% logró verlo rosado y blanco. De esa experiencia surgieron varias impresiones. Entre ellas, destacaron las siguientes. Primero, la sorpresa generalizada al descubrir que es posible que cada quien vea la realidad según sus circunstancias y condicionamientos individuales, y que estas percepciones pueden ser incluso diametralmente opuestas sobre un mismo objeto de observación entre varias personas, y no por ello dejar de ser lo que es. Segundo, la fascinación de descubrir la capacidad de cambiar la forma de percibir la realidad con convicción, motivación y método necesario para hacerlo. Y tercero, y muy importante, el sentimiento de frustración y preocupación que surgió en quienes no lograron cambiar su percepción sobre el objeto. Si tú sigues en este momento viendo ese zapato gris con turquesa o aguamarina y te dicen que eso no es gris, que es rosado y blanco, que todos los que están a tu alrededor lo ven rosado y blanco, ¿cómo se sentiría? Incredulidad, aturdimiento, preocupación, sorpresa. Y si luego de sentir eso te dijeran que debes ir a un médico porque lo que ves no es normal. Esta es la realidad de muchas personas con dislexia, disortografía, disgrafía y cientos de condiciones que solo son una dificultad hasta que comprendamos desde nuestras propias condiciones lo que se siente ver, sentir y ser diferente. Y una vez que lo logremos, nada será imposible.